Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar cómo es que se genera esta aplicación de esta herramienta, la cual es el análisis del punto de equilibrio, que desde una perspectiva general, académica, cultural, creo que es una herramienta que distingue mucho estas prácticas de finanzas corporativas y que resume mucho o que se le viene mucho a la mente a muchas personas cuando escuchan hablar sobre planeación y análisis financiero o sobre finanzas corporativas. Y vamos a ver que esta herramienta, bueno, tenemos los señalamientos generales que siempre vemos en las herramientas y también tenemos el escenario base a partir del cual se generan los cálculos. Nuevamente también tengo la propuesta de la empresa en la cual se omiten los datos referentes a la inversión y básicamente voy a empezar a generar, ver cómo funciona esta herramienta de este lado en el caso de la inversión y después se puede hacer la relación conforme al caso de la empresa. Es como comúnmente se escucha decir que si aprendes manejar estándar, vas a saber manejar muy bien un vehículo automóvil. Aunque ahora eso está cambiando conforme a las tendencias de la industria automotriz, pero básicamente vamos a revisar cómo es que se lleva a cabo la aplicación en este escenario de una inversión. Igual tenemos el señalamiento de que podemos generar o nombrar cada una de estas celdas para generar una eficiencia en los cálculos y optimizar las referencias a la información. En este caso, el punto de equilibrio, como vimos, es identificar ese punto a partir del cual nuestros costos quedan saldados, nuestros costos quedan cubiertos y por lo tanto, a partir de ese punto, cada venta genera ganancia, genera utilidad. Entonces, este análisis va a estar enfocado en comprender cómo es que funciona este dato de los números como tal, de las unidades vendidas. Y aquí vamos a ver que podemos poner diferentes niveles de ventas esperados o que puedan materializarse o simplemente para comprender e identificar cuál es la sensibilidad al respecto de el rendimiento y la eficiencia financiera de la empresa o del proyecto. Podemos tener el caso esperado, podemos también tener algunas simulaciones de otros escenarios que pudieran generarse y comprender pues la composición de los flujos, de los costos, de los gastos, de la depreciación, de la utilidad, impuestos y como tal del flujo de efectivo operativo, inclusive del valor presente neto. Y una vez que podemos generar esta proyección, vamos a poder generar este análisis más puntual y más gráfico, de forma que podamos comprender cómo es que se comportan los gastos. Y aquí es donde comento que creo que es una de las gráficas que desde una perspectiva cultural, hablando de el perfil y el conocimiento, la comprensión de diferentes empresarios y por lo general en la academia, esta gráfica que siento yo que es muy descriptiva, muy particular de esta herramienta, en la cual vemos una línea horizontal la cual referencia a los costos fijos y vemos otras líneas que tienen cierta pendiente, que en este caso esta línea naranja representa los costos variables, la línea amarilla representa los costos totales, que básicamente es la suma de los costos fijos con los costos variables, y la línea azul son las ventas. Por lo tanto, en el punto en el que la línea azul y la línea amarilla, es decir, en el punto en el que las ventas o los ingresos y los costos totales se encuentran, ahí es en donde se encuentra nuestro punto de equilibrio. Y en este escenario, tal como lo tenemos planteado en esta parte superior, aquí tenemos que la utilidad neta en la cual se encuentra este punto de equilibrio desde una perspectiva contable, porque la utilidad neta es la que se iguala a cero con estas unidades vendidas, que son 2.091, aunque si hacemos el descuento y le ejercemos presión o le ejercemos estrés financiero a esta evaluación, a este proyecto, desde luego que el valor presente neto pues es negativo, dado que se descuentan los flujos. Por lo tanto, también puede existir un punto de equilibrio en el cual se iguale el valor presente neto a cero, ¿no? El punto de equilibrio está en relación a cuál es la variable que se utiliza para generar este punto de equilibrio. En este caso tenemos la utilidad neta. Y ahorita, por ejemplo, vamos a poder ver cómo podemos identificar el punto de equilibrio del valor presente neto. Pero vamos a ver acá abajo esta leyenda que nos menciona: para encontrar el punto de equilibrio se puede usar la herramienta buscar objetivo. Para ello hay que ir a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Deberás
definir la celda de la utilidad neta del primer periodo con el valor de 0, cambiando la celda en las ventas anuales del primer periodo. En este caso, como comentaba, vamos a hacer el ejemplo de cómo pudiéramos identificar este punto de equilibrio desde una perspectiva financiera. Lo vamos a hacer en esta columna y vamos a ver si nos vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y aquí tenemos definir la celda, en este caso es el valor presente neto, con el valor pues 0, ¿no? Queremos que se iguale a 0, cambiando la celda. ¿Cuál celda? Pues la celda de las ventas anuales. Le damos en aceptar y automáticamente nos da el valor. En este caso identificamos que las ventas anuales necesarias para generar este punto de equilibrio financiero en el cual acorde a esta tasa de descuento que estamos utilizando se genere esta eficiencia financiera son 2.314 unidades, es decir que a partir de estas 2.314 unidades existe la viabilidad financiera. Por lo tanto, si comparamos las unidades que se encuentran de entre este punto de equilibrio y este otro punto de equilibrio, se puede decir que hay como un espacio engañoso en el cual, si bien puede existir utilidad, puede haber viabilidad desde una perspectiva de no perder dinero, en realidad, desde una perspectiva de mercado, la eficiencia financiera no está siendo óptima o no se está cumpliendo, sino hasta llegar a este número que son las 2.314 unidades. Y a partir de ahí, cada unidad adicional incrementa el valor presente neto, por lo tanto se incrementa la viabilidad y la eficiencia financiera. Entonces, bueno, eso es lo que podemos interpretar y podemos generar este cálculo y análisis. Y nuevamente, pues esta gráfica nos permite identificar cómo podemos, aquí se hizo un cambio debido a que cambiamos la otra variable que teníamos en 1000, pero básicamente lo que nos implica o lo que nos dice esta gráfica es que a partir de ese punto se genera esta eficiencia y podemos identificar cómo en la medida en la que crecen las ventas, cómo pueden ser afectados los costos fijos y los costos variables. Y aquí me gustaría mencionar algo, bueno, eso es adicional, no lo tenía preparado, pero por lo general, en muchas industrias, la medida en la cual existen los costos fijos puede tener una relación directa con una disminución en los costos variables. Es decir, si yo y mi modelo de negocio me permite que al incrementar mis costos fijos, mis costos variables disminuyan, eso significa que el punto óptimo para mantener estos costos e identificar este punto de equilibrio de forma eficiente es ese punto en el cual tanto los costos fijos como los costos variables se mantienen en el mismo nivel. En este escenario vemos que los costos fijos están aproximadamente por encima de los 2 millones y los costos variables también por encima de los 4 millones. Y a lo que me refiero es que si los costos fijos son iguales a los costos variables, como se presenta en este caso, como podemos ver, los costos fijos constan de 2.091 millones y los costos totales constan de 4.182 millones. Por lo tanto, bueno, en este punto la mitad de los costos son relacionados o son referentes a los costos fijos y la otra mitad son relacionados a los costos variables. Por lo tanto, en la medida en la cual los costos fijos y los costos variables se mantengan, existe esta eficiencia, esta optimización financiera desde una perspectiva del rendimiento financiero. Y es así que si tenemos unos costos fijos muy elevados, eso implica que esos costos fijos, en caso de que se cumpla esta premisa que comento, que estos costos fijos, el incremento en los costos fijos implica un decremento en los costos variables, básicamente implica que esta empresa que tiene estos costos fijos tan elevados tiene una capacidad operativa muy robusta, muy extensa y que es muy capaz de crecer su operación sin incrementar tanto sus costos fijos hasta dentro de un incremento significativo en su operación. A lo que quiero llegar con esto es que si nosotros podemos identificar que nuestros costos variables totales están muy elevados y se puede existir esa posibilidad en la cual un incremento en los costos fijos puede hacer que los costos variables decrementen, esto implica que la medida ideal para mantener tanto los costos fijos como los costos variables es en una medida en la cual se mantengan relacionados. Es decir, si llegamos a cierto punto en el cual tenemos los costos fijos y los costos variables son inferiores y a través del tiempo esos costos variables
llegan a superar esos costos fijos y nosotros podamos comenzar a realizar un incremento en los costos fijos que desde luego haga que estos costos variables disminuyan. Esa es la mejor manera para generar este funcionamiento desde una perspectiva financiera y es algo que se puede comprobar desde una perspectiva aritmética, numérica. Y para demostrar un poco esta idea de la cual estoy hablando y la cual estoy planteando, he desarrollado estos dos escenarios hipotéticos a modo de ejemplo en los cuales se cumple esta premisa de que un incremento en los costos fijos implica un decrecimiento en los costos variables. Entonces, en este vamos a ver que el precio de venta, las unidades vendidas, en realidad se mantienen de la misma forma, se mantienen iguales en ambos escenarios, solo que en este escenario se tienen costos fijos, se mantienen como tal, en este caso son de 10,000, y en este otro escenario se suben los costos fijos, pero este incremento, esta posibilidad de incrementar los costos fijos implica que se crezcan estos costos variables. En este escenario los costos variables son de 1,000 y en este otro escenario los costos variables son de tan solo 700, y básicamente ese resultado, el hecho de que se puedan conseguir costos variables más pequeños, es el resultado de un incremento en los costos fijos. A lo mejor se compran mejores maquinarias que eficientan la operación, que hace que los costos sean menores. A lo mejor se contrata más personal que optimiza el proceso de atención, que optimiza o que ahorra costos básicamente. Y esta expansión básicamente genera un beneficio en los costos variables. Entonces, por un lado, vamos a ver estos ambos escenarios, esos dos escenarios, y tenemos como tal, como comentaba, se mantienen fijos algunas variables como el precio de venta y las unidades vendidas. Vamos a ver cómo influyen los cambios en los costos, cómo influyen con respecto a las ventas, a los costos totales, a la utilidad y al rendimiento porcentual. Y aquí he marcado pues un poco unas líneas para identificar la diferencia de acuerdo a la naturaleza de los datos que estoy presentando en las tablas. Pero vamos a ver que en este escenario, imaginemos que esta es el primer periodo de operación de este proyecto. Empieza con pérdidas, con tan solo 3 unidades perdidas, con tan solo 3 unidades vendidas. Después, con 10 unidades, vamos a analizar qué es lo que nos dice este escenario. En este escenario, 10 unidades implica que con costos variables de 1,000, los costos variables totales los vamos a tener de 10,000, que son iguales a los costos fijos. Como consecuente, vamos a tener unos costos totales de 20,000 y también como consecuente el excedente de los costos variables que tenemos aquí plasmado abajo, que básicamente es los costos variables menos los costos fijos, es de 0. Este 0 implica que tanto los costos variables como los costos fijos son iguales. En este otro escenario es de menos 7,000, lo que implica que hay muy pocos costos variables con relación a los costos fijos. Y acá tenemos el caso contrario, en donde incrementamos 7 unidades las ventas. Esto significa que los costos variables exceden por 7,000 la paridad hacia con los costos fijos. O sea, hace que los costos variables son superiores a los costos fijos por 7,000. Y aquí tenemos algo curioso, en donde empezamos a ver un costo en esta fila. Tenemos el costo de oportunidad. En este caso es positivo porque no hace sentido incrementar los costos fijos, pero es decir que no hay costo de oportunidad básicamente. Pero aquí empezamos a expresar un costo de oportunidad. ¿Qué significa este costo de oportunidad? Este costo de oportunidad es el ahorro que pudiera generarse la empresa en este escenario si en esta situación la empresa generara un incremento en sus costos fijos. Eso haría que el impacto que tiene los costos variables fuera de modo que se presentara un ahorro en los costos totales, es decir, considerando que estamos hablando de la misma ventas y de los mismos precios de venta. Si analizamos estos dos escenarios, vemos que en este escenario ya comienza a haber un ahorro en los costos totales. ¿Cuál es ese ahorro de los costos totales? Este 100 que tenemos aquí presentado. Aquí tenemos 27,000 y acá 26,900 y es así, eso es lo que nos menciona este costo de oportunidad. En este otro escenario, este costo de oportunidad incrementa, dado que el ahorro que pudiera generarse a partir de haber incrementado estos costos fijos y efectuado este ahorro en los costos variables sería mayor, en este caso por 2,200. Y es así que mientras más el excedente del costo variable se aleje, en este caso tenemos, como comentaba, pues la paridad
del costo variable y el costo fijo, y mientras más la diferencia de entre ambos costos sea una diferencia más marcada, siempre y cuando se cumpla la premisa de que con un incremento en los costos fijos se pueda disminuir los costos variables, eso implica que la mejor forma de generar o de manejar o de comprender estos costos fijos y estos costos variables y su relación es tratar de mantenerlos en una situación, en un nivel lo más similar posible, y esto obviamente pues aplicarlo a tu caso específico, identificar cuáles son esas posibilidades de incremento en los costos fijos que te traigan un ahorro en costos variables, y se puede generar este análisis para identificar este costo de oportunidad. Hay algunas empresas que por su modelo de negocio y por el estilo de liderazgo que han tenido, los costos fijos están muy amplios, están muy robustecidos, y también hay casos contrarios. Hay empresas las cuales pudieran incrementar sus costos fijos y optimizar sus costos variables de forma que pudieran generar mayores rentabilidades, tal como vemos en este escenario. Entonces, en este último escenario, en el caso de vender 24 unidades, el costo de oportunidad es de 2,200, y así mientras más se vaya generando esta diferencia entre los costos variables y los costos fijos, el costo de oportunidad tiende a crecer. Para generar este análisis, ahora en este otro escenario, tendríamos que identificar cuál pudiera ser esa siguiente inversión o ese siguiente incremento en los costos fijos, y cuál pudiera ser ese impacto con los costos variables para volver a generar esta paridad e identificar el costo de oportunidad de este nuevo escenario, ¿no? En caso de que ya estuviéramos en este escenario y ya no en este otro. Porque el costo de oportunidad, como comentaba hace un momento, es básicamente la diferencia de los costos totales. Básicamente esta es una estrategia que busca optimizar los costos y comprender cómo es que se comportan los costos fijos y los costos variables. Entonces, en este escenario estamos comparando ambas situaciones. Por lo tanto, quizá el siguiente incremento en los costos fijos no nos traiga un ahorro de tan solo 300, sino 200 quizá, pero eso también implicaría un análisis, un costo de oportunidad distintos, y obviamente pues una situación distinta que conllevaría su propia interpretación, su propio análisis, y la mejor toma de decisiones con relación a esta situación es la que se pudiera llevar a cabo a partir de generar esta interpretación de esta herramienta y de este enfoque, sobre todo pasando pues lo que ya tenemos aquí de forma general a lo específico en el caso particular. Y a partir de dicha idea he desarrollado esta gráfica en donde vemos los costos fijos relacionales de cada uno de los escenarios. En este caso, bueno, voy a tratar de poner un color que sea más distinguible. Tenemos los colores azules, los cuales se refieren al escenario sin el incremento en los costos fijos, y los colores amarillos, los cuales se refieren a este incremento a pasar de estos costos fijos a estos otros nuevos costos fijos, y pasar de estos costos totales que tenemos aquí con un azul más fuerte a pasar a estos nuevos costos totales que son con un amarillo más fuerte. Es así que en el punto en el que el costo de venta haya crecido lo suficiente como para que la línea amarilla o el costo total del escenario nuevo con un mayor costo fijo conlleve un menor costo total, es ahí cuando hace más sentido y comienza a presentarse esta conveniencia de incrementar los costos fijos, dado que eso nos va a permitir mantener un menor nivel de costos totales, lo cual desde luego va a generar un mayor rendimiento financiero. Y bueno, básicamente esa es la idea que quería presentar de forma adicional a esta herramienta. Y por otro lado también podemos, me falta revisar un poco el caso de cómo se puede generar este análisis de punto de equilibrio para la empresa. Lo tenemos de este lado y básicamente pues es la misma información, simplemente omitiendo la información relacionada al descuento de flujos de efectivo y a la evaluación del proyecto de inversión. Entonces tenemos nuevamente pues la información que genera el escenario, las unidades, el precio, los costos, la tasa impositiva, la cual nos va a permitir conocer la utilidad neta, y de la misma forma generamos el análisis de acuerdo a la identificación de cuál es el impacto en diferentes escenarios acorde a diferentes niveles de ventas proyectados, y nuevamente podemos generar a través de la herramienta de buscar objetivo cuáles son esos niveles o esos puntos de equilibrio para cada uno de los escenarios. Esta perspectiva nos sirve más
para conocer cuál es el funcionamiento y la composición al interior de la empresa de acuerdo a los costos variables y sus costos fijos, siempre y cuando, pues, desde luego tengamos una correcta clasificación de los mismos y nos permita que el resultado de la información de este análisis sea de buena calidad. Entonces, aquí tenemos esta otra aplicación en la cual consideramos el escenario de la empresa, que también es un análisis muy oportuno y que genera muchísimo valor y nos permite tener esta comprensión más clara, más adecuada a la situación particular de nuestra empresa. Eso es todo por esta lección y nos estamos viendo en la siguiente lección.